¿Cuál es la situación verdadera del coronavirus? Tenemos información que llegó por Brasil, ya está en esta parte del mundo, está en México también, y en Ecuador se han registrado 5 casos, es la última información que hay. La sanidad de Ecuador ha puesto la alerta y se están buscando además dentro de Ecuador a los pasajeros del vuelo en que viajó una mujer que estaba infectada de coronavirus. Se dice que parte de la familia de esta persona que estaba con coronavirus se ha contagiado y los tienen aislados bajo protocolo. Eso genera también para el Perú una situación de atención muy específica y muy rigurosa. ¿Cuál es la situación en la que estamos viviendo? ¿Estamos o no estamos preparados? Lo que dice el Ministerio de Salud es verdad, los protocolos que se están siguiendo, y estamos verdaderamente para responder o no. Fabricio Escajadillo tiene el reportaje. Martes 18 de febrero, 11 de la noche, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un avión de Hong Kong, China, ha aterrizado trayendo a bordo a un peruano que tose con escalofríos y que provoca en el primer terminal aéreo del país la activación de un protocolo sanitario para que ese temible virus, que en el último mes ha paralizado al mundo con casi 87.000 casos en 60 países, no entre al Perú. Hay un presupuesto de 3.700.000 por ahora que se ha puesto para implementar las estrategias sanitarias. Por ahora que aún no es pandemia, pero si llegara a pandemia, digamos. Correcto, es muy importante porque el presupuesto y los planes van cambiando de acuerdo a la aparición de casos y de acuerdo a que se convierta en una pandemia. Esta sería la embarcación que está esperando la orden para que vayan seguramente a descargar, ¿no? Esta es la embarcación que ha venido desde China con más de 15 tripulantes, nos indica. La sospecha del primer caso de coronavirus en el Jorge Chávez y el despliegue del plan que el Ministerio de Salud ha ideado para evitar que este mal entre al país ocurre mientras un barco chino repleto de mercancía causa que trabajadores del puerto de Mataraní se enfrenten entre sí para no dejarlo descargar. Es un barco que ha venido desde China, en donde ya se cuentan 2.835 muertes y más de 79.000 infectados por este virus. Es una cosa increíble, desde que ha entrado a Italia la emergencia del coronavirus, no hay nada, está todo vacío. Verduras no hay, si vemos todo está vacío. Es el mismo tiempo en que, por ejemplo, en Italia ya hay confirmados 300 casos con 11 muertos por coronavirus. Un país que ha cancelado los carnavales de Venecia, que ha interrumpido el campeonato de primera división de fútbol y en donde los supermercados se han vaciado de productos de primera necesidad. Lo mismo en Croacia, Francia, Irán, España, Estados Unidos, hasta Corea del Sur, con ya más de 1.000 casos reportados y 12 muertos, con colas de casi 4 kilómetros para que los ciudadanos de Seúl consigan mascarillas. Incluso en Latinoamérica, en donde Brasil, México y Ecuador ya han detectado sus primeros casos de esta peste, y países como Chile evalúan a más de 260 posibles contagios. Ante esta perspectiva mundial, ¿qué medidas ha tomado el Perú para aminorar el impacto del COVID-19, nombre técnico del coronavirus, de llegar a nuestro país? Como gobierno tenemos un plan nacional de respuesta para infección por coronavirus. Entonces los ciudadanos que vienen de esas zonas donde haya una epidemia por coronavirus deben ser estudiados y aislados para evitar que puedan contagiar a un mayor grupo de personas. Ese es un laboratorio como en el que normalmente se va a detectar si hay coronavirus o no. Así es. Y las muestras se llevan a una cabina de bioseguridad 2, como esta aquí. Cuando aquel pasajero desde Hong Kong llegó a Lima, lo primero que las autoridades aeroportuarias determinaron fue aislarlo. El protocolo ordena extraerle al paciente con un hisopo una muestra de moco nasal, el cual será llevado a un laboratorio de primer nivel como este en Chorrillos, dentro de la sede del Instituto Nacional de Salud. Un raspado nasal. O sea, sí, se pone como un hisopo en la nariz y se coloca dentro de un medio y lo traen aquí. Y la muestra se procesa, o sea, aquí se extrae, se obtiene el material genético. ¿Sí? Una cortina de aire, y eso evita de que lo que está adentro salga y lo que está afuera entra. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes para determinar si una muestra nasal
¿Es coronavirus o no? El proceso desde la extracción de material genético hasta el RT-PCR en tiempo real normalmente es un lapso de unas 5 horas. No es una cosa rápida, digamos. No. Los expertos del MINSA que deberán lidiar con un eventual caso de coronavirus deben cumplir con llevar un riguroso traje doble de material aislante, una mascarilla N95 detrás de un casco de plástico transparente y un filtro de aire que impida que gérmenes entren a las vías respiratorias de quienes deben detectar al coronavirus. ¿Por qué no podemos ver el virus en un microscopio? El virus del coronavirus, digamos. Porque el coronavirus es extremadamente pequeñísimo. No puedes ver en un microscopio óptico normal. Tienes que visualizarlo, llamemos, en un microscopio electrónico, por ejemplo. ¿Qué tan dañino es el coronavirus? La afección que te da es como una gripe fuerte. Fiebre, tos seca y dolor, etc. Cuando tienes esas sospechas y proviene de algún lugar donde está ahora los focos infecciosos del coronavirus, entonces se convierte en un sospechoso. ¿Cuál es el protocolo sanitario aquí en el aeropuerto una vez que llega, digamos, un avión de Milán o de Hong Kong con algún pasajero que aparentemente tiene coronavirus? No lo traemos acá. El avión se sitúa en la zona remota del aeropuerto. En una zona, o sea, muy lejos de acá. Sí, es como a 2 kilómetros. Alrededor de aquella persona que tiene los síntomas que ha venido en el avión hay más personas, hay varios asientos. Claro. ¿Cuál es el radio, digamos, que 3 ustedes... metros. 3 metros. 3 metros. ¿Qué se hace con esas personas que están dentro de esos 3 metros? Es a las que le vamos a interrogar todo, nombre, todo. Y le damos también un teléfono para el que puedan llamar inmediata cualquier sintomatología que puedan tener en el transcurso de esa semana. Primero acuden los médicos del aeropuerto a la zona aislada en donde por obligación el avión tiene que detenerse y todos los pasajeros puestos en cuarentena hasta descartar que hayan más afectados. Después de tomadas las muestras, al sospechoso se le sube a una ambulancia especial para que el virus no se propague al aire libre. Es una especie de cápsula que hay adentro de la ambulancia, ¿no? Parte de la ambulancia es la cápsula donde va a ir el paciente. La han llenado de un plástico, me imagino. Es un plástico que va a permitir protección de toda la superficie de la ambulancia. Esta camilla está hecha de un plástico especial igualmente y tiene un filtro y una bomba para el oxígeno que debe proporcionarle al paciente durante el trayecto. No, esta cápsula está sellada herméticamente. Solamente entran las manos, nada más, ¿no? Solamente para la evaluación del paciente. Ante la advertencia de la OMS sobre una potencial pandemia mundial de coronavirus, el MINSA podría acondicionar hasta 15 ambulancias como esta, a la vez que ya ha alistado 5 hospitales en Lima con ambientes para tratar estos casos. En los hospitales 2 de Mayo, Bravo Chico, Sergio Bernales del Callao, el Hospital de Vitarte y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador hay carpas de campaña, aisladas del resto de pacientes comunes, con instrumental especializado en casos de gripes graves, como es el caso del coronavirus. Decisiones como Ministerio de Salud se tomarían si es que, por ejemplo, empiezan a haber 5 casos por acá, 10 casos por allá, 20 casos por allá en Perú? Sí, esto es una fase que va agregándose de forma paulatina. Le comento, cuando hubo el H1N1 y se incrementó los casos, se decidió cortar las clases. 10 días, entre 10 a 14 días no hubo clases. Y el impacto que tuvo fue que se bajó 14% de los casos enfermos de ese grupo etario. Entonces, hay medidas que se pueden implementar dependiendo la magnitud, la severidad, la expansión que se da del virus y cómo cada grupo se va afectando. Sin embargo, la historia de las epidemias aquí en el Perú indica que este tipo de brotes epidémicos ingresa por las regiones y los pacientes acuden no al hospital, sino a los establecimientos del primer nivel. Entonces, eso no ha sido contemplado. Postas, etc. Postas, policlínicos que están en los barrios, en los distritos. ¿Estamos preparados, doctor? No, ya también hemos acordado ayer, definitivamente no. En los establecimientos del primer nivel, a nivel nacional, el 55% de ellos no está preparado, tiene una serie de brechas en infraestructura. El 68% del establecimiento de salud de Lima no tiene capacidad instalada adecuada. Para una epidemia de coronavirus. No, para la misma carga de enfermedad del día a día, ahorita mismo los hospitales no soportan. A la fecha de los 54 posibles infectados que han llegado al Perú, ninguno aún ha dado positivo a la prueba por coronavirus. Lo que ya hay es una pérdida de por lo menos 20 millones de soles en ventas en lo que va del año entre China y Perú, y al menos 10.000 turistas entre asiáticos y europeos han cancelado sus visitas al país por esta peste. Solo el 5% realmente de todos los casos son los críticos.
Un 85% son los que van a usualmente ir a atención a hospitalización. Doctor, ¿y por qué la gente está casi solamente hablando del coronavirus en la calle? Sí, yo creo que se ha vuelto una infodemia. Entonces se ha creado todo un proceso y una información que está generando más caos que realmente información. En realidad, la mayor cantidad de fallecidos en el mundo han sido personas de la tercera edad con otras enfermedades que han mermado sus sistemas inmunitarios. Hay que tomar las previsiones del caso. Esperamos que si llega una pandemia seria al Perú, estemos preparados. Bueno, esperamos. La última información que acaba de llegar es que ya apareció el primer caso en Nueva York. Hasta ahora no había aparecido, pero el primer caso de coronavirus en Nueva York. Y sería una mujer que habría viajado de Irán hacia los Estados Unidos. Pero aquí en el Perú hay que estar seguros de lo que enfrentamos. Evidentemente hay un universo de vulnerabilidad. No se puede señalar con claridad cuando se trata de un resfrío fuerte o si estamos infectados de coronavirus. Todavía no se ha confirmado ningún caso. No hay que generar la histeria, pero hay que tomar las precauciones del caso. Si uno tiene cualquier síntoma en ese sentido, ir al primer puesto de salud para que se haga la evaluación correspondiente. Y por otro lado, el doctor Huerta ha dicho una cosa que es clarísima. El Perú es insalubre y el sistema de salud también lo es. En los hospitales uno va a las emergencias o a los baños y se da cuenta que estamos frente a una situación muy complicada. Esperemos que se pueda responder ante una eventualidad. Se han perdido 6.000 millones ya con lo que ha ocurrido en el mundo con el coronavirus. Si hay una pandemia, estaremos hablando de muchísimo más.